Buenas noches, le damos la bienvenida a los oyentes, a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy sábado nuevamente estamos con ustedes, estamos reunidos en congregación para darle gloria, honra al Señor, porque para nosotros es un tiempo muy especial. Hoy seguimos hablando bajo el tema de 2018, año de consagración, para ver resultados y bendición. Y este es un tiempo muy especial porque sé que ha movido nuestras fibras, ha movido nuestro interior, el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas y sé que con ustedes, las personas que nos ven a través de las redes sociales, también ha sido un tiempo porque igual nos dejan sus comentarios, hemos visto cómo cada vez van reproduciendo más los videos y espero que cada vez se añadan, que inviten a personas, porque igual como siempre lo hemos dicho, queremos es que muchos conozcan de Jesús y si nosotros podemos ser ese medio, podemos ser ese canal que muchos conozcan, así sean las redes sociales, créanme que para este ministerio es de mucha bendición, estamos para servirles, estamos para apoyarles, las oraciones que tengan con todo gusto escríbanlas que las vamos a tener en cuenta, vamos a estar orando por ellas. Y hoy vamos a tener uno de nuestros hijos, que es un tiempo, sé que es especial porque sé que cada uno de ellos se prepara, sé que cada uno de ellos está en intimidad con el Señor para preparar los temas. Y hoy le doy la bienvenida a Sigifredo, que es un hijo de este ministerio, es un hijo que ha estado dando los pasos para entrar a consagrarse y sé que por eso él va a dar lo mejor, el Espíritu Santo le ha hablado y tiene un tema hoy súper especial, entonces no se muevan, por favor, mis amados, los que estamos acá, que tengamos la atención que tengamos. Yo siempre he dicho, igual cuando predico yo, si tiene sueño, párese, camine, no importa que esté ahí parado al lado de la silla, pero lo importante es que no se pierdan del tema, porque el enemigo es astuto y trae sueño, trae cansancio, trae una cantidad de cosas. Y para ustedes que nos ven en redes sociales, sé que también les sucede, pero párense, muévanse, estén al lado del computador, si nos ven a través del celular, donde sea, pero que sea un lugar, o mójense en los pies, hagan algo, pero que no se duerman, no se pierdan este tema, porque cada sábado vamos a seguir con la temática de la consagración y como es el que mueve tantas cosas en nosotros, comienza a sacar las tinieblas y llega la luz, entonces por eso el enemigo trae tanta distracción. Pero esta noche los invito a que estén muy atentos y los dejo con ustedes, con nuestro hijo. Lo bendigo, Padre, te doy muchas gracias, le bendigo, toma su boca, Espíritu Santo, declaro que Él va a hablar lo que tú le coloques a hablar y que así como Él está viviendo, está en la incomodidad de tener ese tiempo contigo para entrar a la consagración y ver resultados y bendición, asimismo sé que es lo que va a transmitir esta noche a través de lo que ya tú le has regalado. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que tú hablas a través de Él y que esta noche cada uno aprendemos, entendemos y vamos a otra dimensión para tener un tiempo especial de intimidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Qué privilegio para mí estar en este lugar. Qué privilegio y qué demanda tan tremenda. Hace 8 días entendí aún más la demanda que es estar aquí parado. Porque esta casa es una casa que tiene celo por el Señor. Una casa que no juega con la palabra. Una casa que trata de caminar en los principios del reino. Y el viernes, el culto anterior que tuvimos una visita preciosa del Espíritu Santo, tenía un miedo y un temor de pararme aquí como lo habló el Señor a través del profeta, que solo Dios sabe, solo Dios lo sabe. Pero por la misericordia y la gracia del Señor aquí estoy
Para mí es un privilegio poder estar acá, dar de lo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón. El Señor me dio una palabra muy bonita que clamo al Señor que penetre en cada uno de sus corazones, y clamo en esta noche al Señor que cada uno de sus espíritus, de los que están aquí, sean abiertos para recibir esa palabra, ese terreno sea preparado para que esa semilla de la palabra que sembremos en esta noche crezca, germine, de fruto. Y para todos los amigos que nos ven en internet, declaro en el nombre de Jesús un espíritu abierto, un espíritu despierto, y clamo que el Espíritu Santo en sus casas los toque a través de esta palabra para que sus vidas tengan una mayor consagración al Señor, en el nombre de Jesús. Y esta noche vamos a hablar bajo el tema una voluntad consagrada igual Jesús. Todos sabemos que el perfecto, el modelo a seguir de nosotros es Jesús. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús. Él es el autor, el consumador de la obra. En Él es que tiene que estar puesta nuestra mirada. Y yo sé que a través de esta predicación el Señor nos va a mostrar qué áreas, esa voluntad, cómo la vamos a consagrar. Porque Jesús consagró su vida. Vamos a ver a través de esta predicación cómo Jesús consagró su voluntad. Jesús nos enseña en todas las áreas. Jesús nos enseña el amor, nos enseña la compasión, nos enseñan todo lo que necesitamos crecer. Pero en esta noche específicamente vamos a ver la parte de la voluntad. Esa voluntad que en nosotros a veces es cambiante y que a veces es dominada por los sentimientos o por la razón. Y en esta noche, a través de esta predicación, vamos a ver cómo nuestra voluntad puede ser consagrada a través de ese ejemplo que es Jesús. Amén. La predicación vamos a basarla en Mateo 26, y vamos en Mateo 26 y Mateo 6. Permítanme, lo busco por acá. Esta predicación es una gran bendición, y les cuento que cuando el Señor me dio esta predicación se levantaron un montón de cosas en mi vida, así que yo clamo al Señor en esta noche que usted se agarre de esta palabra, porque es una palabra poderosa pero con demanda, porque a partir del momento que el Señor me regaló esta predicación se me alborotó todo. Y ahorita, si hay tiempo, les cuento un poquito de eso, pero es tremendo. Vamos a hablar de cómo consagrar la voluntad, de cómo hacer que nuestra vida sea alineada, consagrada a Dios, para poder tener una vida agradable delante de Él y que nos lleve a desarrollarnos en Él. Eso es lo que necesitamos, desarrollarnos en Él, para poder hacer su voluntad y que su luz pueda brillar a través de nosotros acá en la tierra. Aunque es difícil, vamos a ver cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos lleva a lograrlo. Nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Entonces esa voluntad es una de las áreas que nos va a llevar a hacer esa luz y esa sal en esta tierra. Muchas veces en nuestra vida, por causa de nuestra naturaleza que es rebelde, desde que Adán y Eva cayeron, se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios. Pero a través de su Espíritu lo vamos a lograr. A veces hacemos las cosas sabiendo que están mal, o las queremos hacer y no las podemos hacer por esa misma naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar primero qué es la voluntad. Y me fue al diccionario de la Real Academia Española, y dice el diccionario de la Real Academia Española que viene del latín voluntas, que es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar
una acción de acuerdo a un resultado esperado. Y yo quiero que tengamos en cuenta esa parte fuerza, porque ahorita vamos a entender por qué la fuerza. También dice que es la voluntad, que la voluntad ha motivado, y esta parte me gustó mucho, todo tipo de debates filosóficos, ya que está vinculada a lo que se desea realizar y al entendimiento de las razones por las cuales un sujeto escoge hacer eso. Por lo tanto, la voluntad tiene relación con el libre albedrío. Aún los filósofos y la gente que siempre se inclina a decir que Dios no existe, que se inclina a ser atea, ellos mismos hablan del libre albedrío. Ese libre albedrío viene de Dios. ¿De dónde conocemos el libre albedrío? De que Dios nos dice que tenemos la voluntad de decidir si hacer o no hacer. Y la definición teológica dice, es una fuerza espiritual presente en todas las personas y que las hace hacer o no hacer algo. Y para poder entender esto, entonces vamos a ver cómo está compuesto el ser humano. Si queremos ver cómo trabajar esa voluntad, entonces el ser humano está compuesto por un alma y un espíritu que están dentro de este cuerpo. Eso somos nosotros los seres humanos, así nos hizo Dios. Para los que llevamos un tiempo en el Señor, ya eso lo conocemos muy bien ese tema. Para los que están empezando en el Señor o no conocen del Señor, Dios nos hizo cuerpo, que es acá donde estamos, nos dio un alma y hay un espíritu que es el que nos da vida. Y el alma se divide en emociones, intelecto y voluntad. Las emociones vienen del corazón, habla la palabra, pero cuando lo entendemos bien, la palabra lo llama como del corazón, que las emociones vienen del corazón, pero el alma en sí es la mente. Entonces, las emociones están en una parte de la mente. El intelecto es la capacidad que tenemos de pensar, es la capacidad que tenemos de desarrollar ese don de ciencia, de conocimiento. Amén. Pero la voluntad es la fuerza que nos hace mover dependiendo de nuestras emociones o de nuestro intelecto. Ahora sí vamos a entender mejor el concepto de arriba. Vamos a leerlo nuevamente. Entonces, es la potestad de dirigir el accionar propio. Se trata de una propiedad, una fuerza que ya lo leímos, que apela a una propiedad de la personalidad, que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. Entonces, si me mueve mi emoción, yo espero tener un resultado emocional. Si me mueve mi intelecto, yo estoy esperando tener un resultado que viene de mi intelecto, de mi razón, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Esto es lo que estoy esperando. Entonces, la voluntad se mueve dependiendo de lo que mis emociones o mi intelecto tenga, lo que yo tenga en mis emociones o en mi intelecto. Pero hay algo que es mucho mejor, que lo vamos a ver más adelante, porque esa voluntad va a ser movida por algo mejor para poder agradar a Dios, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, tenemos que las emociones, la voluntad se mueve para hacer lo que las emociones o el intelecto nos diga. Ahora vamos a leer Mateo, vamos a entrar en materia y vamos a leer ahora sí el texto bíblico. Entonces vamos a empezar por Mateo 6:9. Cuando lo tengan me dicen amén. Voy a tratar de ir rápido porque el tiempo apremia. Mateo 6, versículo 9. La oración que todos no sabemos, que no es una oración sino una forma de orar. Es un modelo de oración, es una revelación que Jesús nos da para que sepamos cómo relacionarnos con Dios. No es una cosa para repetir.
Y dice la parte B del 9: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El deseo de Dios es que se haga su voluntad, no nuestra voluntad. Y vamos a leer Mateo 26, del 36 al 46. Lo voy a leer rápidamente. Mateo 26, del 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hermanos, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús mismo siempre buscó hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Y sigue diciendo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y les da una recomendación: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Otra vez lo dice él: hágase tu voluntad. Jesús, el que podía decir: me voy, no más, dice: hágase tu voluntad. Sigamos leyendo. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, ellos sintieron por ahí una ramita que se quebró cuando Jesús venía, y se levantaron ahí mismo, quitándole las lagañas para que Jesús no se diera cuenta. Pero cuando uno está recién levantado, está recién levantado. Ahí sí no hay nada que, ahí no hay nada que, y sin agüita cerquita es muy difícil que no vaya a camuflar eso. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles? Hágase tu voluntad. Señor, esto está muy duro, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Si realmente entendemos que necesitamos hacer la voluntad de Dios, nos vamos a consagrar completamente para Él. Y mi anhelo es que a través de esta palabra empecemos de hoy en adelante a decir: Señor, quiero entregar mi voluntad a ti y yo no quiero hacer la mía, porque es que desde el Padre nuestro nos dice: es la voluntad de Dios la que se tiene que hacer, no mi voluntad. Y aquí el mismo Jesús nos muestra que es la voluntad del Padre la que se debe hacer, no la voluntad mía. Y por eso dice la palabra: como en el cielo. Porque adivinen qué, en el cielo Dios habla, el Padre, Jehová habla. Él está sentado en su trono y los ángeles, arcángeles, querubines, toda la corte celestial inmediatamente obra. En cambio en la tierra, como dicen por ahí, lo que se le dé su voluntad, ¿cierto? Aquí en la tierra hacemos lo que nosotros queremos, pero el anhelo de Dios, el anhelo del Padre, es que se haga la suya y no la mía. Y ahí es donde tenemos que empezar todos los días a morir y a decir eso: Señor, es que no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya.
Oh Señor, necesitamos hacer tu voluntad, necesitamos que seas tú quien nos dirija, necesitamos que seas tú quien nos guíe, que nos lleve, Señor, que nos quebrante, que nos quite todo lo que tenemos en nuestras vidas para que hagamos tu voluntad, que es caminar en santidad, hacer lo que el Señor nos manda hacer en la palabra. Eso es lo que necesitamos. Ahora, para entender mejor esto, vamos a ver un contexto, y es que Jesús no era un hombre normal. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Jesús desde su niñez, a los 12 años, nos mostró la primera vez que dijo: hágase tu voluntad. Cuando fueron a llevar sacrificio al templo de Jerusalén, cuando todos lo sabemos que se perdió Jesús, se fueron José y María sin Jesús. Cuando se devolvieron, lo encontraron en el templo. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos cuando les preguntaron? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aún desde su niñez, él ya tenía su destino claro. Él ya sabía que la voluntad que había que hacer no era su voluntad, era la voluntad del Padre. Jesús, a pesar de ser Dios, siempre buscaba en oración, siempre buscaba al Padre. Siempre vemos que Jesús, después de que iba al monte, venía y hacía los milagros. Todos los milagros de Jesús, todos los que vemos registrados en la palabra, los vemos realizados después de estar pasando tiempo en una vigilia con el Padre, tiempo en oración con el Padre. ¿Para qué? Para poder saber cuál era su voluntad. Por eso dijo antes de la pasión: pero no se hagan como yo quiero, sino como tú. Él siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre, siempre. Él nunca hizo nada por sí mismo, aunque Jesús, al ser Dios, podría haber hecho lo que quisiera, podría haber usado su divinidad, nunca lo quiso hacer. Él siempre dijo: Señor, yo hago tu voluntad. Él dijo: yo no vengo de mí mismo, yo vengo del Padre. Yo no hago lo que yo quiero hacer, sino lo que veo hacer al Padre, porque yo soy el único que he visto al Padre. Dice la Biblia, parafraseado: por eso las cosas que veo hacer al Padre, esas cosas hago. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, porque aprovecho para hablar de lo que nos hablaron en la cumbre, que es una bendición poderosa. Si usted, mi hermano, y yo queremos hacer la voluntad de Dios, lo primero que necesitamos es intimar con Dios, intimidad con el Espíritu Santo, ir a la presencia del Señor para ser llenos y saber qué es lo que Él quiere que hagamos, porque su voluntad es clara. La primera, salvarnos, darnos salvación. Esa es la primera y la más importante, porque Jesús no vino a morir por nosotros para hacernos milagros, no, Él vino a morir para salvarnos. Pero nos dejó sus milagros, prodigios, maravillas, pero lo principal fue para darnos salvación y vida eterna. Esa es la primera voluntad de Dios. Pero en cada uno de nosotros puso una voluntad específica, algo que desarrollar, un propósito. Y el primero es la gran comisión, que todos debemos cumplir. Pero para las demás áreas, tenemos que tener intimidad, ir donde el Padre, relacionarnos con Él para saber qué es lo que debemos hacer. Pero aquí es donde viene lo importante. Usted y yo, mi hermano, y ustedes que me escuchan en internet, necesitamos entender la paternidad. Porque si aquí en la tierra no honramos a un Padre que Dios nos ponga para dirigirnos, enseñarnos, corregirnos, sea nuestro pastor, nuestro profeta, apóstol, no sé en internet qué personas si nos ven de otros ministerios, el hombre que Dios puso en tu vida, si tú no honras al que ves, como dice la palabra, ¿cómo vas a honrar al que no ves? Entonces es necesario entender ese concepto de paternidad. Él es un padre que quiere estar cercano y nos quiere revelar su voluntad a nuestra vida para que sepamos cómo caminar, para consagrarnos ahí, decirle: Señor, yo me muero, yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú me digas que tenga que hacer, Señor. Amén.
Otra cosa que tenemos que entender es que hay cosas que afectan el desarrollo de esa voluntad del Padre en nuestras vidas. Y para eso tenemos que saber que hay un mundo espiritual que es más real que este mundo físico en el que vivimos. Y estamos influenciados por Dios o por Satanás. Mientras no estamos en Cristo, Satanás hace lo que quiera con nosotros. Por eso, mientras no estamos en Cristo, nunca vamos a poder hacer algo bueno, agradable para Dios. La Biblia dice, no hay bueno ni aún, el único bueno es Dios. Cuando vino el joven rico a decirle a Jesús, maestro bueno, Jesús le dijo, el único bueno es Dios. No hay justo ni aún uno, dice Romanos. Así que ninguno de nosotros puede decir, yo soy bueno, yo soy tan buena persona que voy para el cielo. Sin Jesús no podemos ir. Sin Jesús podemos empeñar las fincas para dársela a una iglesia cristiana, a la curia, al que sea. Pero sin Jesús nunca vamos a ir. Entonces, mientras no estamos en Jesús, nuestra voluntad es dominada por Satanás todo el tiempo. Y Satanás quiere robar, matar y destruir. Satanás siempre nos lleva a hacer lo malo. Satanás siempre va a querer que las personas vayan a las drogas, vayan y se refugien en el sexo, vayan y se refugien en un montón de cosas que hay en el mundo. Y entonces es ahí donde esa voluntad, esa fuerza de mis emociones, de mi intelecto, es movida para lo malo, no para lo que es de Dios. Por ejemplo, vemos en el versículo 41, Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos, los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, que fue los que Jesús llevó para que le ayudaran a clamar, a interceder, se durmieron. Y muchas veces Satanás quiere traer a nuestras vidas sueño, cansancio, pesadez, pereza. Y eso no nos permite buscar al Señor, eso no nos permite relacionarnos más con Él, eso no nos permite consagrarnos más para que nuestra voluntad pueda ser alineada a la del Padre. Si Satanás logra ese objetivo de distraernos, de mantenernos con sueño cuando oramos, qué raro que cuando vayamos a orar siempre nos da sueño, siempre pasa eso. Cuando uno va a orar siempre viene sueño, la pereza, algo pasa, porque Satanás siempre quiere distraernos de la voluntad del Padre. Cuando nosotros entendemos esto, que tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, porque si no está eso, no hay fortaleza en nuestras vidas. Si no velamos, si no oramos, si no ayunamos, vamos a estar expuestos a que Satanás, cuando quiera, nos desvíe del propósito de Dios, nos desvíe de la voluntad de Dios, venga y traiga pensamientos a mi vida de que yo no valgo, de que no soy hijo, de que no soy capaz, miedos, temores. Pero cuando yo me mantengo en la presencia, dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay que someter la carne al espíritu. Tengo que dejar que mi vida sea gobernada por el espíritu. ¿Y cómo lo voy a lograr? Orando, clamando, en oración, vigilia, ayuno. Así es que lo vamos a lograr. Vamos a lograr ser dirigidos por el Padre para que su voluntad sea desarrollada a través de nosotros. Amén. Precioso Señor. Y el cristiano muchas veces no ve su destino por falta de consagración. Si no nos consagramos a orar, si no nos consagramos a buscar, nada pasa. Muchas veces se vive una vida light. Y mis hermanos, si es difícil cuando uno ora, cuando uno se mete a clamarle al Señor, yo no me imagino cómo es cuando no hay una vida de oración. Cuando nos falta consagración, entonces ya no importan lo que suceda.
Satanás nos mete a nosotros el cuento en la cabeza de que da igual. Pone el cansancio de ir a la iglesia, pone el cansancio de orar, pone el cansancio de buscar, hace que todo dé igual. Y a lo último lo que logra hacer es apartarnos inclusive de Dios. Nos hace inclusive renegar, aunque hayamos visto milagros, aunque hayamos visto prodigios, aunque hayamos visto maravillas, aunque hayamos palpado que Dios es real. Se mete Satanás en nuestra cabeza y nos saca del propósito, y eso no va a permitir que hagamos esa voluntad del Señor. Si estamos consagrados, si usted y yo, mi hermano, nos metemos en la presencia del Señor para que esa voluntad sea tomada por Él, tomada por el Señor, no van a importar las circunstancias, no van a importar las situaciones, no va a importar lo que pase en nuestras vidas, porque siempre vamos a estar ahí metidos buscando hacer lo que le agrada al Padre. Cuando usted y yo nos metemos ahí, siempre lo que vamos a querer hacer es lo que Él nos dice, es lo que nos dice la palabra, porque necesitamos tener una relación constante con su palabra, y ahí vamos a encontrar nuestro destino, ahí vamos a encontrar nuestro propósito, y es ahí también donde vemos su dirección para que su voluntad sea cumplida. Nunca vamos a alcanzar nuestro destino si estamos dormidos, como le pasó a los discípulos, a los apóstoles. Mateo 26, 40 y 43. Vamos a repetirlo nuevamente. Dice: Jesús vino a sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez, vamos a ver en el 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados, cargados de sueño. Y si vemos, Jesús insistió para que ellos lo buscaran, para que ellos buscaran clamar, no solamente porque Él estaba en ese momento decisivo. Jesús ya venía al momento de la pasión. Ya era el momento en que iban a venir los guardas, los soldados romanos a capturarlo y a llevarlo a la crucifixión. Jesús estaba, por eso dice la palabra, que estaba en ese momento extremo de dolor, porque no solamente iba a ser el dolor de los azotes, el dolor físico, sino el dolor de todo ese peso de pecado, de su pecado, de mi pecado sobre Él. Y que Él sabía que el hecho de cargar ese pecado iba a hacer que el Padre tuviera que quitar sus ojos de Él. Ese es el dolor que constreñía a Jesús. Ese es el dolor que lo hacía, dice otro evangelio, sudar gotas de sangre. Científicamente, cuando las personas sudan gotas de sangre, es un dolor muy, muy, muy extremo. Entonces Jesús sabía lo que seguía, pero no solo lo que seguía para Él. Él sabía que ellos necesitaban velar y orar para que no fueran sacados de la voluntad del Padre, que era ir y hacer la gran comisión, porque Él sabía que venía una persecución. Jesús sabía que era lo que había más adelante. Él sabía que venía persecución, Él sabía que los iban a matar, Él sabía que los iban a juzgar, Él sabía que los iban a perseguir, y para eso necesitaban estar consagrados para hacer es la voluntad del Padre, para llevar la palabra a los perdidos, para llevar esperanza a los cautivos, para ir a sanar, a liberar y a restaurar a los que no conocían a Jesús como Mesías. Pero es tan hermoso el Señor que aún a pesar de que ellos no velaron y no se consagraron para hacer la voluntad del Padre, después de que murió y resucitó, vino y los recogió a todos, porque como no consagraron su voluntad, su fuerza de hacer las cosas, no se consagraron en el Espíritu para que fuera el Espíritu el que gobernara y no la carne, volvieron a lo que hacían antes, no a pescar hombres, sino a pescar peces. Pero el Señor es hermoso y con su amor y su misericordia volvió por ellos nuevamente. Porque ese es Él. Él es un Padre.
Jesús muestra el amor del Padre hacia nosotros. Por eso vino y recogió nuevamente con una segunda oportunidad, dando su misericordia para que ellos pudieran nuevamente ser llenos del Espíritu Santo y poder cumplir, ser dirigida esa voluntad por el Espíritu y pudieran cumplir la gran comisión. Para que el día de hoy nosotros podamos tener esa salvación en nuestras manos. Si no fuera por eso, hoy usted y yo no estaríamos acá. ¿Por qué necesitamos consagrar nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre, de Dios? ¿Qué necesitamos para hacer eso? ¿Qué necesitamos para que esa voluntad sea consagrada? Lo que necesitamos para que esa voluntad sea consagrada es el Espíritu Santo de Dios. Para eso Él lo dejó, al Consolador, al que nos guía a toda verdad. Si no fuera por el Espíritu Santo, tampoco podríamos creer en Jesús. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo, el que debemos seguir. Él es el único camino al Padre, como dice Juan 14:16. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero no podríamos creer en Jesús si no fuera por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? El Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad es Cristo. Y solo por el Espíritu Santo de Dios podemos llamar a Jesús Señor. O sea, entendemos que es a través de Él la salvación. Entendemos que solo Él es el que nos puede llevar a ser salvos y que le vamos a servir negándonos a nosotros mismos si es revelado por el Espíritu. Porque nuestro intelecto y nuestras emociones no nos lo permitirían. Y la única forma de hacer la voluntad de Dios es vivir una vida en el Espíritu. Porque solo así nuestras emociones y nuestro intelecto van a ser dominados. No van a ser movidos, nuestra voluntad no van a ser movidas por el intelecto y las emociones, sino que van a ser movidas por el Espíritu. Y el Espíritu, por eso es necesario la relación constante, para que nuestro espíritu se fortalezca y nuestras emociones mengüen. Amén. Eso lo vemos en Mateo 38:39. Es el perfecto ejemplo de cómo el Espíritu hace que nuestras emociones se sometan y que la voluntad no sea movida para las emociones y el intelecto, el razonamiento que siempre nos hace ser incrédulos, y las emociones que siempre nos hacen ver que no podemos, que no vamos a avanzar, que el propósito de Dios no se va a cumplir en nosotros. Ese ejemplo es Jesús. Como dice aquí en el 38:39, repitámoslo, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús lo dice. Jesús, el que podía decir en ese momento, Él ya sabía lo que venía, Él ya sabía los azotes, Él ya sabía las heridas que iba a tener, Él ya sabía el sufrimiento de la cruz, pero Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué? Porque Él fue bautizado por el Espíritu Santo. El ministerio de Jesús comienza a partir del bautismo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo fortalece. Él, a pesar de ser divino, de ser Dios, nos mostró ese ejemplo. Por eso Él es nuestra imagen. Debemos emularlo a Él porque Él nos muestra que todos los días hay que estar en la intimidad, todos los días hay que velar, todos los días hay que orar, todos los días hay que interceder, todos los días hay que clamar. Somos unos necesitados de Dios. Si usted y yo, mi hermano, usted y yo, usted que me ve en Facebook, en YouTube, no nos consagramos en oración, nuestra voluntad va a ser movida por nuestras emociones, por nuestra razón. Y nuestra razón siempre se va a inclinar a no creer en los milagros, a decir que no existe Dios, a ponerle lógica a todo. Y muchas de las cosas de Dios no son lógicas para nosotros. Las cosas de Dios, Él es soberano y sabe cómo las hace, porque Él no está encerrado en esta dimensión en que estamos nosotros.
Él está por fuera de esta dimensión. Quiso venir acá haciéndose un humano como nosotros por medio de Jesús para mostrarse a nosotros, para darnos vida y salvación, pero Él no depende de nada de esto que vemos. Él es soberano y Él obra como quiera. Entonces la única forma de someter nuestra voluntad, de que nuestra voluntad obre la voluntad del Padre, es por el Espíritu Santo. Y hasta el sábado anterior también les iba a decir, pregúntenme cómo hacer la voluntad de Dios. Pregúntenme. Bueno, el sábado anterior les iba a decir, hasta ahora estoy mirando cómo. Pero gloria al Señor por esa cumbre apostólica, porque me soltaron una palabra, una perla, un montón, desde 2 días de perlas para el Espíritu, pero una de ellas es: no te dejes dominar por las emociones. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dile no a las emociones. Dile no al no puedo y llénate del Espíritu Santo para que puedas hacer la voluntad del Padre. Solo así la podemos hacer. Porque cuando no está atada nuestra voluntad al Espíritu y no podemos decir que caminamos por fe y no por vista, nuestras emociones nos juegan malas pasadas. Se lo digo yo, que vengo de no puedo, no soy capaz. Y el Señor está haciendo una obra en mi vida. Y este tema ha sido una gran bendición en mi vida. Porque estoy queriendo vivirlo, estoy queriendo morir a mí mismo. Hay cosas que hacemos a veces sin querer o a veces queriendo, que no están con la voluntad del Padre. Aunque lo buscamos, aunque lo queremos, aunque lo anhelamos, aunque nos usa por su misericordia y su amor, pero hay áreas de nuestra vida que están bajo esas maldiciones generacionales, como nos enseñaba Andrés, que hay que romper. Yo tuve un padre precioso, todavía lo tengo gracias al Señor, pero no estuvo presente. Yo amo a mi papá, pero mi viejo, como la gran mayoría de padres, creían que lo mejor era que mis hijos tuvieran lo mejor, pero no entendía que lo mejor era que él estuviera ahí para yo tener esa identidad. Si vemos qué tan importante es lo que es la identidad, si vemos qué tan importante es que te identifiques con tu papá ministerial, porque si tú no te identificas con tu papá ministerial, no vas a tener una cobertura que te ayude. Y eso lo viví estos días, porque se me levantaron todas estas cosas, como les decía, esas cosas que habían al principio de las emociones, del intelecto. A partir del momento que el Señor me dio esta prédica, una revoltura en mi vida que yo digo, Señor, apenas el sábado recibí una libertad preciosa y le doy la gloria al Señor por eso. Pero fue porque cuadré cuentas con mi papá ministerial. Si no somos capaces de someternos a nuestros padres ministeriales, yo tengo un problema de autoridad por esa falta de padre natural. Y esas cosas dañan nuestra vida. Pero es en el Espíritu Santo que somos transformados, y es sometiéndonos a nuestro papá ministerial que recibimos muchas cosas que nos ayudan a ser libres. Cuando entendemos la importancia de la paternidad, yo sé que este tema lo vamos a trabajar más adelante, es precioso, pero si nos metemos ahí, vamos a lograr ser libres. Vamos a lograr que nuestras emociones no nos gobiernen, que nuestro intelecto no nos gobierne, que no razonemos un milagro, que no digamos por qué tengo que hacer esto, por qué no lo tengo que hacer, sino que vamos a poder ir y hacer lo que su preciosa palabra nos diga, que yo ya no tenga que decir, ¿será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Hoy me dieron una palabra que dice, tú puedes. La voy a leer en Primera de Reyes 17:13, que dice, se las voy a decir. Primera de Reyes 17:13 dice, no temas. Y si hay algo que me ha ganado a mí la batalla, es el temor. Pero yo me aferro a esa palabra. Yo me aferro a esa palabra porque no voy a caminar más en mis emociones. No voy a caminar más, no me voy a dejar dominar más por la razón. Voy a caminar en el Espíritu.
Porque por eso se los digo, mis hermanos, yo soy un hombre de oración, no lo digo para vanagloria. Yo oro, ayuno, vigilo. Yo anhelo el Espíritu Santo. Yo soy un hambriento por el Espíritu Santo. Yo lo deseo. Los que me conocen saben cuánto lo deseo. Yo le digo, Señor, como decía el sábado, el Señor hablaba a través del profeta. Sí, hijo, y has dicho, me muero si no estás conmigo. Y es verdad, porque es que no sé vivir sin Él. Pero a pesar de eso, el enemigo quiere gobernar esas áreas débiles de nuestras vidas para sacarnos de la voluntad de Dios. Si esas áreas débiles en mi vida no estuvieran, seguro que aquí habrían muchas más personas, porque sé y me estoy dando cuenta de las capacidades que Dios ha puesto en mi vida y de lo que Dios ha puesto en mi vida, que muchos ven, pero por esas mismas áreas uno mismo no ve. Entonces es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a desarrollar el propósito del Padre. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos va a levantar y nos va a llevar a otros niveles de gloria, a otros niveles de unción, a niveles de intimidad, donde vamos a decir, yo no quiero más de mí, me muero, no quiero más, no me importa el que dirán, no me importa que me hagan, no me importa que me digan, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y allá en tu casa, si has tenido alguno de estos problemas, dile conmigo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, me cansé de hacer mi voluntad porque no he visto resultados. Mis hermanos acá digan también, si han visto áreas en sus vidas en las que no han visto resultados, si tienes un llamado y ves que no has tenido resultados en ese llamado, dile, Señor, no quiero más de mí, quiero hacer tu voluntad, Padre, aunque me duela. Aunque me duela, Jesús estaba en el Getsemaní, lleno de dolor, lleno de tristeza, porque sabía lo que venía, pero a pesar de eso, le dijo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? 3 es el número de la unidad celestial, de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso él 3 veces lo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí la copa, pero que se haga tu voluntad. Señor, otra vez. 3 veces, número de unidad. Era necesario que el plan se cumpliera para que hubiera salvación en tu vida y en mi vida. Es necesario que tú y yo, aunque nos duela, hagamos la voluntad del Padre, porque por ti, por mí, por una sola palabra, alguien va a recibir libertad. Por una sola palabra, alguien va a recibir un milagro. Por una sola palabra, alguien va a tener una transformación en su vida. Por una sola palabra, va a pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, que es mucho más importante que vivir acá 100 años. ¿Qué importa si vivo acá 100 años, pero muero sin Cristo? Voy para el infierno. Pero si vivo acá 40, 50 y tengo a Cristo en mi corazón, voy para el cielo, mis amados. Si hacemos la voluntad del Padre, la vida de muchos que están allá afuera están en nuestras manos. Esa es la voluntad de Dios. La primera, que se predique este evangelio a todas las naciones de la tierra, a toda criatura, como lo dice Lucas 15, 16 o 16, 15, se me trocan a veces. Que es la gran comisión, ir a toda criatura y predicar el evangelio. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que ustedes y yo vamos a hacer, mis hermanos, haciendo la voluntad del Padre. Jesús consagró su voluntad y se sometió a la voluntad del Padre, porque aunque sabía el gran sufrimiento que iba a tener, también sabía cuál iba a ser su galardón. Eso lo dice en Filipenses 2, del 9 al 11, y les pido 2 minuticos más, que ya voy a terminar, me perdonan, sé que están cansados. En Filipenses 2, 9 al 11 dice que Jesús es el autor y consumador de la obra, y que él, puesto los ojos en lo que venía, lo estoy parafraseando, soportó el dolor de la pasión.
el dolor de los azotes, el dolor de la crucifixión, porque después iba a ser glorificado. Mis amados, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en las calles de oro, en el mar de cristal, pero no solo eso, vamos a estar con el Padre. No importa cuánto suframos acá por causa de Él. Él dijo, si al árbol que da fruto lo apedrearon, ¿cuánto más a nosotros? Si a Jesús lo mataron en la cruz, ¿cuánto más vamos a sufrir nosotros? Pero el gozo que está puesto delante de nosotros es el que nos ayuda a padecer todo este sufrimiento, para que otros puedan conocerle, para que sea hecha su voluntad y no mi voluntad. Y le regalo una perla que el Señor me dio para terminar. Vivir consagrado te permite hacer la voluntad de Dios, aunque te haya sido revelado el sufrimiento venidero, porque ese sufrimiento o proceso te catapulta a tu destino de gloria, a tu galardón. Los bendigo, mis amados, en el nombre de Jesús. Clamo que esta palabra halle vida en sus corazones, en su espíritu, y que caminemos muriendo a nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Bendigo a todos mis hermanos en Facebook, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor los guarde y que sus vidas sean transformadas cada día más por la palabra del Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Un aplauso al Señor.